Bueno, hoy venimos a hablar de la nueva ley de consumo, una norma que viene a reformar la anterior, añadiendo nuevos derechos a los consumidores, así como ciertas obligaciones. Esta nueva ley viene a recoger, por ejemplo, las nuevas garantías en la compra de productos, que se ampliaría hasta 3 años, la obligatoriedad de los fabricantes a la hora de mantener las piezas de recambio de los productos adquiridos, así como otros componentes. Con ella lo que se busca es intentar que los consumidores y usuarios vean ampliados sus derechos y recogidos en ellos las nuevas perspectivas actuales, ya que la ley anterior venía de otra época en la cual muchos de los productos actuales no existían y por ello con esta actualización se pretende lograr que los consumidores y usuarios puedan lograr también ver satisfechos ciertas reclamaciones que actualmente igual estaban un poco en el aire. A partir de aquí le daría la palabra a Francisco, técnico de consumo de la Oficina Municipal de Atención al Consumidor de Torrelavega, que es al final la persona que conoce el tema y sobre todo que atiende y responde a todas aquellas preguntas y cuestiones que desde la oficina se plantean en el día a día, y por ello es él la persona más adecuada para poder continuar. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias. Pues con permiso me quito la mascarilla. Bien, pues como les ha dicho Borja, hoy vamos a hablar sobre las garantías de consumo y las novedades que para este año 2022 tenemos. Son cambios normativos que han tenido lugar en el año 2021, que son decretos ley que transponen directivas comunitarias y que han empezado a entrar en vigor el 1 de enero. Como yo soy un tipo bien organizado, me voy a ir a la última diapositiva y vamos a ver un poco de dónde sale esto, por si alguien tiene interés en buscar la fuente, ¿no? Son dos decretos ley, concretamente el Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre y el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, ¿no? Ambos tocan distintos aspectos de la normativa en materia de consumo y ambos suponen modificaciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que es el famoso Real Decreto Legislativo 1/2007. Bien, había pensado en hacer una pequeña reseña acerca de qué ley exactamente estamos hablando, ¿no? Por decirlo de una manera muy burda, lo reconozco, sería ese supuesto en el que queremos saber cuáles son nuestros derechos en el caso de que eso que nos hemos comprado, ese artículo, ese bien, ese producto que nos hemos comprado, no funciona correctamente. Ya sé que no es esta la palabra, porque la garantía vamos a ver cómo no es exactamente de funcionamiento, sino mucho más, pero bueno, es ese régimen, ¿no? Ese régimen empieza a articularse en nuestro derecho con la Ley General de Consumidores y Usuarios por primera vez en el año 1984, el famoso artículo 11 de la Ley General de 1984. Después, muchos años más tarde, en el año 2003, una Ley General de Garantías específica solamente para tocar este tema, el tema de las garantías, y después con la modificación de la Ley General, el tema de las garantías se incluyó en el Real Decreto Legislativo, en el texto refundido, en el 1/2007. Estamos hablando de una materia que ya en derecho civil tenía su importancia y la tiene, por supuesto, y que supone una especialización para el derecho de consumo. Es decir, estamos hablando de aquella relación de consumo que es la que se establece entre una persona que vende o presta un servicio como profesional y quien como consumidor, que es un concepto legal, lo recibe. Es decir, aquel que siendo destinatario final recibe ese producto, bien o servicio. Porque ventas de bienes y productos y servicios pues ha habido desde siempre, y las acciones y lo que vamos a ver a continuación tienen su trasunto en la legislación civil, en el régimen de saneamiento de la compraventa. Es decir, en las acciones redivitorias o las de quanti minoris, que son aquellas que en el régimen civil buscan precisamente que en el caso de una falta de conformidad con el contrato, pues el comprador tenga una reacción frente al vendedor. De hecho, el régimen legal excluye, es decir, si como consumidor eliges las acciones que la ley de consumidores, vamos a ver que ahora que te dan, no puedes ir por el régimen civil y viceversa. Vamos, por lo tanto, a examinar el régimen de garantías. El régimen de garantías, que es
una de las actividades básicas, esenciales de la oficina, porque supone uno de los actos de consumo más cotidianos y que con más asiduidad pues puede realizar cualquier persona. Estamos en un año en el que venimos pues, de mucho jaleo con la luz, mucho jaleo con los bancos. Son contratos de masa, son contratos que afectan a muchísima gente, pero pensemos cuánto tráfico mercantil, cuánto tráfico legal, por lo tanto, se suscita todos los días simplemente pues, por la compra de productos que también son de primera necesidad y que realizamos en cientos, en miles de establecimientos en toda Cantabria, en toda España, a lo largo de todo el año. Es decir, vamos a acotar ya el objeto de la charla y vamos a pensar en esa compra que realiza una persona que vamos a llamar consumidor y que tiene el concepto legal de consumidor y que adquiere un bien, un producto, un servicio de un señor, de un empresario, de un vendedor que profesionalmente se dedica a ello. Bien, hasta el año 2020 teníamos sabido que teníamos 2 años de garantía, 6 meses de inversión de la carga de la prueba y que teníamos piezas de reparación durante 5 años. Vamos a empezar haciendo un repaso, vamos a empezar haciendo mención de las novedades más gordas que nos dice la ley y que empiezan este mes de enero. Vale. Con la reforma, estos 2 años, estos 2 años de garantía pasan a ser 3 años de garantía. Estos 2 años de inversión, estos 6 meses de inversión de la carga de la prueba pasan a ser 2 años de inversión de la carga de la prueba y este plazo de 5 años obligatorios en el que el vendedor tiene que tener o fabricante tiene que tener a disposición del consumidor las piezas de reparación pasa de 5 a 10 años. ¿Pero de qué estamos hablando? Bien. Estamos hablando de un concepto que por primera vez establece en nuestro ordenamiento la Ley de Garantías, la Ley 23/2003, que después pasa al Real Decreto Legislativo y que ahora es la que se ha visto modificada por esta modificación, valga la redundancia. La falta de conformidad es algo más que una simple falta de funcionamiento del producto. Es un concepto legal, un poco más amplio, en mi opinión, y que se conforma con dos patas, con 2 pilares, que son una serie de requisitos objetivos y una serie de requisitos subjetivos. La falta de conformidad significa que el bien tiene que ser conforme a contrato y que los requisitos objetivos que marca la ley, esos requisitos en los que la ley es marco de referencia, significa que los bienes tienen que ser aptos para los fines a los que normalmente se destinen, tienen que poseer la calidad o descripción de la muestra o modelo, tienen que entregarse con accesorios, embalajes e instrucciones esperables, tienen que presentar cantidad, cualidades y características adecuadas, durabilidad del bien, accesibilidad y continuidad. Como requisitos subjetivos, es decir, más referentes a la persona y a la necesidad del consumidor y del propio contrato que está celebrando, los bienes han de ajustarse a la descripción, el tipo, la cantidad y la calidad. Deben ser aptos para los fines específicos del consumidor. Y deben ser también entregados con todos los accesorios, instrucciones, instalación y asistencia. Además, han de suministrarse las actualizaciones según el contrato. El tema de la instalación también es un tema importante, porque la instalación, la falta de conformidad con la instalación, se apareja también a la falta de conformidad con el propio contrato. Es decir, una instalación incorrecta del bien que hemos adquirido supone una falta de conformidad del contrato y por lo tanto desencadena el régimen de garantías en materia de consumo. ¿Cuándo es la instalación incorrecta? Bueno, pues la instalación es incorrecta y es por lo tanto falta de conformidad cuando la realiza el propio empresario bajo su responsabilidad o si la hace un usuario cuando se deba a deficiencias en las instrucciones de instalación. Bien. Los plazos de garantía, es decir, la falta de conformidad. Cuando tenemos un bien, esa falta de conformidad que todos tenemos como muy asumido que es el producto que no funciona, ¿no? La falta de funcionamiento que, como hemos visto, es algo un poquito más amplio que una simple falta de funcionamiento. El plazo de la garantía, eso que todos tenemos tan sabido que son 2 años de garantía. ¿Qué son esos 2 años de garantía? ¿Y qué es eso de la inversión de la carga de la prueba a la que hemos aludido antes? Bueno, los plazos. Los plazos que antes teníamos tan asumidos
de que un producto cuando lo comprábamos tenía 2 años de garantía y que por lo tanto el vendedor, el empresario tenía que responder durante esos 2 años de garantía, significa que el bien en ese plazo de tiempo, que ahora ya no son 2 años sino que son 3, el bien durante esos 2 años anteriormente y ahora con la reforma 3, tiene que ser conforme a contrato. Tiene que ser conforme a contrato, es decir, tiene que funcionar correctamente y tiene que reunir esos requisitos objetivos y esos requisitos objetivos de los que estábamos hablando, y si así no es, surge la responsabilidad del empresario, es decir, surge la responsabilidad de quien vende o de quien fabrica. Porque el consumidor puede elegir dirigirse, según su comodidad, o bien al vendedor o bien al fabricante. Normalmente, ¿cuál es la práctica cotidiana? Bueno, la práctica cotidiana consiste en que el consumidor se dirigirá al vendedor simplemente porque es la persona más cercana a él. Y el sistema de consumo, de alguna manera, busca la cercanía. Hay que recordar que la competencia de consumo es una competencia autonómica. Por lo tanto, es más fácil, es más asequible, es más cómodo para el consumidor normalmente dirigirse contra el vendedor, porque el fabricante puede estar en un lugar pues, más lejano a su domicilio. Puede estar hasta en la otra punta del mundo, pero quien le ha vendido es garante y es el responsable de que esto que hemos dicho se cumpla, es decir, de que los requisitos objetivos y de que los requisitos subjetivos en ese contrato se cumplan. En caso de incumplimiento, en caso de vulneración, surge la responsabilidad del empresario en estos plazos de los que estamos hablando, que actualmente serían 3 años. En estos 3 años, si se manifiesta una falta de conformidad en el artículo que hemos adquirido, surge la responsabilidad del vendedor o del fabricante. Vale. ¿A qué nos referimos con que hay una inversión de la carga de la prueba en los 2 primeros años de estos 3 de los que hablábamos? Y si hacemos un poco de memoria, si nos vamos hacia atrás, en el régimen anterior, en el régimen que teníamos hasta el año 2020, eran 2 años de garantía y en los 6 primeros meses había una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, lo que significa esto es que, según el principio legal, quien alega tiene la obligación de probar, tiene la carga de la prueba. Si yo alego que una cosa no funciona, en principio, según el régimen general de toda la vida, del Código Civil de siempre, soy yo el que tiene la obligación de probar que ese artículo no funciona. Sin embargo, en materia de consumo, en esa relación especial que se suscita entre el consumidor, concepto legal de consumidor, y el empresario que vende un bien, producto o servicio, esta obligación es distinta. Porque en el periodo de garantía en el que tiene que garantizarse la conformidad del bien con el producto, hay un periodo en el que para el consumidor la posición va a ser mucho más cómoda, y va a ser más cómoda sencillamente porque esta obligación de probar se invierte. No es el consumidor cuando diga esto no me funciona, vamos a decirlo así, el que tiene que probar que no funciona y que es porque el artículo ha sido entregado en malas condiciones. Se va a presumir, salvo prueba en contrario, que el artículo, el bien entregado, en estos plazos que nos da la ley, si el consumidor lo dice, es que tiene una falta de conformidad. Y si se quiere decir lo contrario, tiene que ser el vendedor el que, en virtud de esta inversión de la carga de la prueba, demuestre que no es por uno de los casos que hemos visto antes de falta de conformidad, y que es, por ejemplo, porque el consumidor le haya dado un mal uso al artículo. Es decir, se traslada la carga de la prueba de las espaldas del consumidor, del que alega que existe, a las espaldas del empresario, que es el que tendrá que defender que eso no es así. Es importante porque en muchas ocasiones el ejercicio de una reclamación en materia de consumo puede ser antieconómica si nos vemos obligados de entrada a tener que partir con un informe de parte diciendo qué le pasa a ese teléfono móvil que hemos adquirido o qué le pasa a esa televisión que hemos comprado. Imaginemos un caso muy habitual de reclamación: teléfono móvil con humedad. Dice la empresa, esto tiene humedad. Bueno, pues si eso es así, será la empresa la que tenga que acreditar que ese teléfono tiene humedad. Si no, el consumidor está amparado a que en el plazo de garantía, que ahora es actualmente de 3 años, en esos 2 primeros años, que es un periodo bastante importante, existe esa inversión de la carga de la prueba. El consumidor no tiene la obligación de probar que a ese teléfono le pasa lo que le pase. Simplemente el teléfono no funciona, no es conforme a contrato. Le ocurre algo que no le hace idóneo para el fin que le es propio a ese bien, o que no corresponde a las necesidades que el consumidor había expresado
en el momento de realizar la compraventa. Entonces tenemos 3 años, esos 3 años son de garantía, son para que el vicio se manifieste, es decir, para que lo que pase explote, por así decir, y en esos 2 primeros años de la garantía tenemos como consumidores una posición más ventajosa para el ejercicio de la garantía, para el ejercicio de la reclamación. Si lo comparamos con el régimen anterior, la diferencia es notable en cuanto a plazos, es decir, antes teníamos 2 años para 2 años de garantía para que el vicio se manifestase y 6 meses, los 6 primeros meses, para hacer la reclamación en una posición más ventajosa. Y los 24 era también posible, por lo tanto, el ejercicio de la reclamación, pero teníamos una posición menos ventajosa que en los 6 primeros meses. Ahora tenemos 3 años en los cuales puede manifestarse esa falta de conformidad del bien con el contrato y tenemos una posición mucho más cómoda para reclamar en los 2 primeros años. Como quien dice, hemos ampliado ese lugar de comodidad para el consumidor de 6 meses a 2 años y uno más para que el vicio se manifieste. Esto es así para bienes corporales. Para bienes corporales decimos 3 años y 2 de esos 3 años, los 2 primeros, para inversión de la carga de la prueba. En cuanto a los bienes y servicios digitales, que como decía antes Borja, se prevé específicamente la normativa, es decir, la normativa hace el esfuerzo para adaptarse a las nuevas tecnologías y los nuevos usos de consumo en este siglo XXI. En cuanto a los bienes y servicios digitales, la garantía, el plazo de garantía va a ser de 2 años. Es decir, vamos a ver que se restringe un poquito con respecto a los bienes corporales. Ya no son 2 años, ya no son 3 años, son 2 y 1 para invertir la carga de la prueba. La prescripción, es decir, ¿cuánto tiempo tengo para acudir, por ejemplo, a un juzgado? Si quisiera acudir a un juzgado por este asunto. Normalmente vemos en la práctica diaria que muy pocas veces se acude a los juzgados porque existen otros mecanismos de resolución extrajudicial, es decir, existen juntas arbitrales, existe un servicio de inspección, existe la mediación, muchas cosas que evitan al consumidor tener que acudir a los juzgados. Pero imaginemos que una persona tuviera que acudir al juzgado en defensa de un derecho, precisamente de una falta de conformidad, ¿vale?, en materia de consumo. Como todo tipo de acción existe una prescripción, es decir, existe un plazo en el que puedes ejercer ese derecho. La prescripción es de 5 años. Es de 5 años actualmente. Esta es otra cosa que cambia con la nueva normativa. Antes eran 3. Ahora son 5 años, se amplían 2. 5 años desde la manifestación de la falta de conformidad. Eso significa, por ejemplo, que si sabemos que el bien tiene 3 años de garantía y al primer año notamos que existe una falta de conformidad, es decir, que el bien no es conforme a contrato, es decir, que el bien no funciona, por decirlo de una manera simple. Bueno, pues a partir de ahí y de que lo pongo en conocimiento y de que hago la declaración de voluntad que la ley nos explica, a partir de ese momento tengo 5 para acudir a los tribunales si no se están cumpliendo o si la parte que es responsable de responder por los derechos de garantía, es decir, si el vendedor no cumple lo que la ley dice, ¿verdad? De esta manera, pues vemos que se amplía bastante tanto el plazo de garantía como el plazo de ejercicio de la acción, que va a ser de 5 años a partir de la manifestación de la falta de conformidad. Claro, aquí hay un tema importantísimo para el consumidor, que es manifestar la falta de conformidad con diligencia, es decir, en cuanto tenga conocimiento uno de que un artículo no es correcto, no funciona correctamente, no es conforme al contrato en los términos de la ley, es importantísimo que hagamos la declaración de voluntad de la que la ley nos habla. Es decir, si nos vamos a la ley, por ejemplo, voy a leer directamente lo que dice la normativa. Por cierto, dentro del Real Decreto Legislativo 7/2001 hablamos de los artículos 114 y siguientes. Bueno, vale. Pues el artículo 117, cuando habla de la responsabilidad del empresario y derechos del consumidor y usuario en caso de falta de conformidad de los bienes, contenidos o servicios digitales, dice literalmente así, dice: el empresario responderá ante el consumidor o usuario de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega de un bien, contenido o servicio digital, pudiendo el consumidor o usuario, mediante una simple declaración, exigir al empresario la subsanación de dicha falta de conformidad, la reducción del precio o la resolución del contrato.
En cualquiera de estos supuestos, el consumidor o usuario podrá exigir además la indemnización de daños y perjuicios si procede. El consumidor o usuario tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte pendiente del precio del bien o del contenido o servicio digital adquirido hasta que el empresario cumpla con las obligaciones establecidas en el presente título. Por cierto, un paréntesis. Esta mención de que el consumidor tiene derecho a suspender el pago de cualquier parte del precio del bien también es una modificación actual y yo creo que es una cosa bastante interesante y que va a quitar bastantes problemas y bastantes quebraderos de cabeza a muchos consumidores, ¿no? Bien, pero yo quería comentar un tema que me parece importantísimo de cara al ejercicio de derechos por parte del consumidor cuando el producto no sea conforme al contrato, que es el ejercicio de esta simple declaración que dice la ley, ¿no? Mediante una simple declaración. Sería recomendable para el consumidor que se ve la necesidad de tener que hacer una reclamación ante la empresa donde ha comprado un artículo X, vamos a poner un aire acondicionado, vamos a poner una televisión, un aire acondicionado que no funciona porque no funciona la máquina o porque ha sido mal instalado, o una televisión que no funciona pues porque no funciona la televisión o porque a lo mejor no ha sido bien instalada, vamos a poner por caso, ¿no? Hay un momento importantísimo en el ejercicio de la reclamación que es el momento de comunicar estos hechos, es decir, desde que somos conocedores, desde que somos conscientes que nos está pasando algo, no deberíamos dejar pasar mucho tiempo y tenemos que hacer esta declaración en la que nosotros le vamos a pedir al empresario que subsane la falta de conformidad o que resuelva el contrato. ¿Cómo? Pues vamos a ver ahora cuál es el régimen de responsabilidad del empresario, que es otra de las partes más interesantes, aparte de los plazos, en esta normativa, ¿no? Tanto en la que había antes como en la que tenemos ahora, que ha sido modificada. Y es, ¿cuáles son las medidas correctoras? La ley, los términos de la ley son las medidas correctoras. Es decir, ¿qué tiene que hacer el empresario, qué tiene que hacer el comercio, qué tiene que hacer el vendedor, qué tiene que hacer el fabricante, si hemos elegido dirigirnos al fabricante, para corregir, es decir, para restituir su responsabilidad, para restituir lo que son los derechos del consumidor en materia de garantías? Vale. Las medidas correctoras. ¿Cuáles son las opciones para el consumidor? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por contra, el vendedor para restituir la legalidad, ¿no? Bueno, pues el consumidor puede elegir entre reparar o sustituir el bien. La elección entre la reparación y la sustitución para el consumidor es muy sencilla. Normalmente el consumidor optará siempre por la sustitución del bien, es la opción más ventajosa. La opción más ventajosa porque, como se suele decir, nadie quiere por nuevo una cosa que no funciona o que no funciona correctamente. Nadie quiere por nuevo una cosa que está reparada. Normalmente el consumidor elegirá la sustitución del bien. Y si no es posible la sustitución o la reparación, el siguiente escalón en el tramo de la reclamación, que es la reducción del precio o la resolución del contrato.